¿Qué pasaría si una sola pelea pudiera derribar el orgullo de un titán y cambiar un arte para siempre? En un dojo donde el ego reina, una mujer aparentemente ordinaria entra con un cinturón marrón y un secreto que hará temblar a todos en solo 14 segundos. Esta es la crónica de una mujer que enfrentó el desprecio de un instructor arrogante en una clase de Jiu-Jitsu, sin que nadie imaginara que su humildad ocultaba una destreza capaz de transformar no solo una academia, sino el corazón de un deporte entero. Su historia no es solo un combate en una colchoneta, es un manifiesto por recuperar el alma de un arte que se desvanece bajo el peso de la vanidad. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Era el año 2025, y en las afueras de Sevilla, la Academia Élite de Combate resplandecía bajo el sol otoñal. Su fachada de cristal reflejaba los rayos como un espejo, proyectando un aura de grandeza que atraía a los mejores luchadores de la región. En su interior, colchonetas de grado competitivo, equipos de entrenamiento de última generación y paredes adornadas con medallas y fotos de campeones creaban un ambiente de excelencia, pero también de tensión. Era un lugar donde el jiu-jitsu se vivía con una intensidad feroz, donde los estudiantes competían no solo por mejorar, sino por demostrar su valía en un entorno donde el ego a menudo eclipsaba el espíritu del arte marcial. Elena Navarro, de 38 años, estacionó su coche frente a la academia. Ajustó su cinturón marrón con dedos firmes, respirando profundamente mientras observaba el edificio. Su cabello castaño rojizo, recogido en una coleta práctica, y su gi desgastado, con manchas de entrenamientos pasados, no la hacían parecer la típica luchadora que frecuentaba un lugar como este. No tenía la musculatura imponente ni la actitud desafiante de los competidores que llenaban las colchonetas. Pero en sus ojos brillaba una determinación silenciosa, una chispa que hablaba de un propósito mayor. «Esto es por ti, abuelo», susurró, tocando la tela gastada de su cinturón marrón, elegido deliberadamente para esa noche. Su cinturón negro, ganado con décadas de sudor y dedicación, estaba guardado en casa, escondido como parte de un plan cuidadosamente trazado. 3 meses antes, Elena había estado al lado de su abuelo don Antonio, en su lecho de muerte. Él, un maestro de jiu-jitsu que la había entrenado desde los 6 años en un pequeño dojo familiar en las colinas de Granada, le había hablado con una voz frágil pero cargada de convicción. «El jiu-jitsu está perdiendo su esencia, Elena», dijo. Su mano callosa apretando la suya con una fuerza que desmentía su fragilidad. «Se ha convertido en una carrera por trofeos, en una lucha de egos. Ya no se trata de crecimiento personal, de respeto, de usar la fuerza para proteger. Prométeme que lo devolverás a su verdadero camino». Durante 30 años, don Antonio le había enseñado no solo técnicas, sino valores profundos: humildad, control y el uso de la fuerza como un medio para construir, no para destruir. Le otorgó un cinturón negro que pocos conocían, pues él creía que el jiu-jitsu era un viaje interno, no un espectáculo para las masas. Esa noche, Elena comenzaba a cumplir esa promesa, un compromiso que llevaba en el corazón como un faro en la tormenta. Había oído rumores inquietantes sobre la Academia Élite. Era famosa por formar campeones, pero también por un ambiente tóxico, especialmente hacia las mujeres y los recién llegados. Las historias hablaban de un instructor principal, Carlos Mendoza, un cinturón negro de 40 años, cuya reputación como formador de ganadores venía acompañada de un estilo de enseñanza agresivo, casi cruel. Sus videos en redes sociales mostraban sesiones de combate donde la línea entre entrenamiento y humillación era difusa, con estudiantes empujados al límite no para mejorar, sino para alimentar el ego del instructor. Elena decidió poner a prueba esas historias. Se presentaría como una recién llegada, afirmando ser cinturón marrón, y documentaría cómo la trataban. Su amiga Lucía, infiltrada como miembro regular de la academia, grabaría todo discretamente con su teléfono. El objetivo no era avergonzar a nadie públicamente, sino recopilar evidencia para una presentación que Elena preparaba sobre la necesidad de inclusividad y respeto en las artes marciales. Mientras recogía su bolsa del asiento trasero, su teléfono vibró con un mensaje de Lucía. «Cámara lista en el vestuario. Tú puedes con esto». Elena sonrió, guardó la foto de su abuelo que llevaba en la cartera y caminó hacia la entrada con paso firme. Su corazón latía tranquilo. Años de entrenamiento le habían enseñado a dominar los nervios. «Esto no es por ganar», se dijo, ajustando su gi. «Es por mostrar la verdad,
Al abrir la pesada puerta de cristal, el ambiente la envolvió como un viejo amigo. El sonido de cuerpos chocando contra las colchonetas, el olor a cinta atlética y sudor, el eco de instrucciones gritadas con autoridad. En la recepción, un joven musculoso, con una camiseta ajustada que dejaba ver sus bíceps, apenas levantó la vista de su celular. «Estoy aquí para la clase avanzada», dijo Elena, su voz clara pero discreta, proyectando una confianza que no buscaba atención. «Acabo de mudarme a Sevilla». El recepcionista la miró de arriba a abajo, su escepticismo evidente en la forma en que arqueó una ceja. «Esa clase es solo para cinturones marrones y negros», respondió escaneando su ji desgastado y su figura menuda, como si no encajara en el perfil de los estudiantes habituales. «Soy cinturón marrón», dijo Elena, señalando su cinturón con un gesto tranquilo. 15 años de entrenamiento. El joven la observó un momento, como evaluando si valía la pena cuestionarla, y luego le pasó un formulario. «Firma la exención de responsabilidad. Vestuarios a la derecha. La clase empieza en 10 minutos». Elena firmó como Elena Gómez, usando el apellido de soltera de su madre para mantener su anonimato. En el vestuario de mujeres, el aire estaba cargado de una mezcla de tensión y camaradería. Lucía, fingiendo no conocerla, se ajustaba el cabello oscuro mientras murmuraba en voz baja. «Carlos está en modo implacable hoy. Ya mandó a 2 chicos a sentarse en la clase intermedia por falta de intensidad. Ten cuidado». Elena se cambió rápidamente, asegurando su cinturón marrón y quitándose todo menos una pulsera de madera tallada, un regalo de su abuelo cuando le otorgó su cinturón negro. El tacto de la pulsera le dio un ancla, un recordatorio de por qué estaba allí. Notó a otras mujeres en el vestuario, todas con cuerpos esculpidos por años de entrenamiento, sus miradas cargadas de una determinación que parecía más defensiva que confiada. Una de ellas, con un cinturón púrpura y una coleta alta, se acercó. «Soy Carmen», dijo, extendiendo una mano. «¿Nueva?» «Elena, acabo de llegar a la ciudad», respondió estrechando su mano con firmeza. Carmen la miró con cautela pero con un dejo de curiosidad. «Un consejo. Carlos no toma en serio a las mujeres más allá de cinturón azul, a menos que hayas ganado torneos nacionales. Dice que nos falta instinto de pelea, y que no estamos hechas para el jiu-jitsu avanzado. Prepárate para que te ponga a prueba». Elena asintió, conteniendo la chispa de indignación que sintió en el pecho. «Gracias por el aviso», dijo, manteniendo su expresión neutral. Al pisar las colchonetas, el ambiente cambió como si el aire se hubiera espesado. Los 15 estudiantes avanzados, casi todos hombres, la observaron con una mezcla de curiosidad y desdén. Algunos intercambiaron miradas, como si su presencia fuera una anomalía en ese espacio dominado por físicos imponentes y actitudes agresivas. En el centro de la sala, Carlos Mendoza, de 40 años, cinturón negro, exudaba una autoridad casi palpable. Su figura marcada por una cicatriz en la mejilla, que le daba un aire de guerrero endurecido, y su postura confiada lo hacían parecer intocable. Cuando Elena se inclinó respetuosamente antes de entrar hacia la colchoneta, un gesto tradicional que muchos estudiantes de Azazamán ya habían abandonado, Carlos la miró con un brillo burlón en los ojos. «¿Y esto qué es?», dijo, su voz resonando en el gimnasio como un tambor. «La clase de defensa personal para mujeres es los jueves, querida». Las risas de algunos estudiantes llenaron el aire, un eco de complicidad que hizo que Carmen, la mujer del cinturón púrpura, frunciera el ceño desde un rincón. Elena mantuvo la calma, su rostro sereno, sus manos relajadas a los lados. «Estoy aquí para la clase avanzada», respondió, su voz firme pero sin confrontación. «Cinturón marrón, 15 años de entrenamiento». Carlos sonrió con arrogancia, sus dientes blancos contrastando con la intensidad de su mirada. «¿15 años? Eso hay que verlo», dijo, con un tono que destilaba desafío. Ordenó a los estudiantes alinearse por rango, y Elena tomó su lugar entre los cinturones marrones, todos hombres, todos al menos 15 kilos más pesados que ella. Sus miradas, una mezcla de curiosidad y escepticismo, parecían evaluarla como si fuera una intrusa en su territorio. Lucía desde una esquina, ajustó su posición discretamente, asegurándose de que su teléfono capturara cada momento. La cámara estaba grabando, y Elena sabía que cada palabra, cada gesto sería evidencia para su presentación. Carlos anunció el tema de la clase con un tono que vibraba de autoridad. «Hoy trabajaremos escapes de triángulo». Sus ojos se posaron en Elena con una lentitud deliberada,
como un depredador evaluando a su presentimiento a su presa. La nueva me ayudará mucho a demostrar, dijo, señalándola con un gesto teatral. Elena avanzó hacia el centro de la colchoneta, sabiendo que esto no era solo una demostración técnica, sino una prueba diseñada para humillarla frente a todos. Carlos, enfrentándola, la miró de arriba a abajo. «¿15 años dices? ¿Dónde entrenaste?» «Doyo Navarro», respondió Elena nombrando el humilde espacio de su abuelo, un lugar sin luces de neón ni trofeos relucientes, pero lleno de alma. Carlos frunció el ceño, claramente esperando un nombre más prestigioso. «Nunca lo oí. ¿Competiciones?» «Ninguna», admitió Elena, su voz tranquila pero firme. «Mi maestro veía el jiu-jitsu como un camino de superación personal, no como un deporte competitivo». Carlos soltó una risa seca, girándose hacia la clase con un gesto burlón. «Qué encantador. Un filósofo de pueblo. Esto es una academia de campeones, no de soñadores espirituales». Sin previo aviso, Carlos intentó un derribo, moviéndose con una fuerza innecesaria, como si quisiera no solo enseñar, sino castigar. Elena se dejó caer, manteniendo su fachada de cinturón marrón, pero defendió con una técnica sólida que sorprendió algo un mototo que también pendía a algunos estudiantes. Su cuerpo se movió con la precisión de alguien que había pasado décadas en las colchonetas, aunque lo disfrazó con una ejecución ligeramente torpe para no levantar sospechas. «Un cinturón marrón de verdad habría resistido mejor», dijo Carlos, dirigiéndose a la clase mientras la mantenía en el suelo con control lateral. «Esto pasa cuando entrenas en dojos de centros comerciales». El insulto a las enseñanzas de su abuelo fue como un aguijón en el corazón de Elena, pero ella se mantuvo enfocada, recordando su propósito. No estaba allí para demostrar su habilidad, sino para exponer una verdad más grande. Durante los siguientes 10 minutos, Carlos intensificó la demostración, aumentando la dificultad de las técnicas con cada movimiento. Elena respondió con habilidad suficiente para justificar su cinturón marrón, pero sin revelar el alcance total de su destreza. Cada escape, cada ajuste, era una danza calculada entre mostrar competencia y mantener su anonimato. Carlos Kendendenu, sin embargo, no estaba impresionado. «Patético», dijo, ayudándola a levantarse con un tirón brusco que casi la hizo tropezar. «Demasiado débil. Las mujeres como tú deberían quedarse en clases de yoga o fitness». Las risas de algunos estudiantes resonaron, pero Elena notó incomodidad en otros rostros. Carmen, desde el borde de la colchoneta, frunció el ceño, claramente molesta por el comentario. Lucía seguía grabando, capturando cada palabra, cada gesto, cada mirada de desdén. Carlos emparejó a todos para practicar las técnicas de escape. A Elena la puso con Marcos, un cinturón marrón que la superaba en 30 kilos de peso. «Tranquila, no te haré daño», dijo Marcos, con una sonrisa condescendiente que ocultaba un dejo de burla. Carlos supervisaba de cerca, instando a Marcos a aplicar más presión para que Elena sintiera un triángulo real. La presión era excesiva, más allá de lo necesario para un ejercicio técnico, y rozaba el límite de lo seguro. Elena se adaptó con suavidad, ejecutando escapes precisos mientras fingía dificultad, manteniendo su fachada. Carlos intervino, corrigiendo su técnica de forma incorrecta, colocando sus brazos en una posición que dificultaba el movimiento. Elena reconoció el sabotaje de inmediato. O Carlos lo hacía a propósito, o su conocimiento técnico era menos sólido de lo que proclamaba. «Gracias, señor», dijo, ocultando su percepción tras una máscara de deferencia. Cruzó la mirada con Lucía, sabiendo que la cámara capturaba cada detalle de la interacción. A mitad de la clase, Carlos aplaudió con fuerza, su voz resonando como un trueno. «Hagamos esto más interesante», anunció, con un brillo desafiante en los ojos que no presagiaba nada bueno. Combates cortos, rondas de 30 segundos. El ganador se queda en la colchoneta. Los estudiantes formaron un círculo alrededor del área de combate, la emoción creciendo como una tormenta y a punto de estallar. Carlos señaló a Elena con un gesto deliberado. «Tú, empiezas. Contra mí». Un murmullo recorrió la sala, un eco de sorpresa y expectación. Era inusual, casi inaudito, que un instructor peleara con un nuevo estudiante en su primera clase, especialmente en un formato tan público y cargado de presión. «A menos que tengas miedo», añadió Carlos, su voz goteando provocación, como si quisiera asegurarse de que todos entendieran que esto era una lección de humildad para la recién llegada.
Elena se inclinó respetuosamente, a pesar del desafío abiertamente injusto. «Estoy lista para aprender, señor», respondió, su voz tranquila pero con un trasfondo de acero que solo alguien muy atento podría percibir. Los estudiantes formaron un círculo más cerrado, sus ojos fijos en la colchoneta. Carlos se movía con la confianza de quien espera una victoria fácil, sus pasos seguros, su postura relajada pero intimidante, como un león que juega con su presa antes de atacarla. Elena mantuvo una guardia técnica, sus manos bajas, su cuerpo relajado pero listo, observando cada movimiento con la precisión de un halcón. «Atácame», ordenó Carlos, con un tono que buscaba no solo provocar, sino intimidar. «Vamos, cinturón marrón, muéstranos esos 15 años de entrenamiento». Elena ejecutó un intento de derribo de pierna única, deliberadamente débil para mantener su fachada de cinturón marrón. Carlos lo contrarrestó con una fuerza excesiva, golpeándola contra la colchoneta con más ímpetu del necesario para un ejercicio de entrenamiento. El impacto resonó en el gimnasio, y algunos estudiantes rieron, alimentando la atmósfera de burla. «Demasiado débil», anunció Carlos, dirigiéndose a la clase mientras tomaba la posición superior, controlándola con facilidad. «Por eso las mujeres no deberían tener cinturones altos. Les falta fuerza natural, instinto de pelea». Su tono era una mezcla de desprecio y superioridad, como si estuviera impartiendo una verdad universal. Intentó una kimura, aplicando un torque peligroso en el hombro de Elena, del tipo que puede desgarrar ligamentos y terminar carreras. La presión era excesiva, más allá de lo que cualquier instructor responsable permitiría en una demostración. Elena sintió el dolor agudo en su hombro, un riesgo real de lesión. En ese instante, un recuerdo la golpeó como un relámpago. Su abuelo sentado con ella en el a los 12 años, enseñándole esa misma sumisión. «El jiu-jitsu es palanca, no fuerza», decía don Antonio, sus ojos brillando con sabiduría. «Pero con ese poder viene la responsabilidad de no usarlo para humillar o lastimar. El jiu-jitsu es para construir, no para destruir». Carlos estaba haciendo exactamente lo que su abuelo le había advertido. Usar la técnica como un arma para alimentar su ego, no como una herramienta para enseñar. Elena sabía que tenía que actuar. No podía seguir fingiendo sin arriesgarse a una lesión grave que pondría en peligro no solo su misión, sino su capacidad de seguir entrenando. «Lo siento, abuelo», pensó, cerrando los ojos por un instante para centrarse. «Sé que este no era el plan, pero a veces una lección necesita ser enseñada». Con un movimiento fluido ejecutó un escape técnico que su abuelo había perfeccionado, una técnica única conocida solo por quienes que entrenaron en su dojo. Desequilibró a Carlos, aprovechando su exceso de confianza y el peso que él mismo había comprometido hacia adelante. En un instante capturó su brazo, lo atrapó en una llave de brazo perfecta y levantó las caderas para aplicar la palanca justa, sin excederse. Los ojos de Carlos se abrieron en shock, su arrogancia desmoronándose como un castillo de naipes. «¿Qué demonios?», comenzó a decir, pero Elena ya había asegurado la posición, sus piernas bloqueadas con precisión, su técnica impecable. El gimnasio quedó en un silencio sepulcral, como si el tiempo se hubiera detenido. Los estudiantes, que momentos antes reían, ahora observaban con la boca abierta. Carlos intentó liberarse, usando su fuerza bruta, pero cada movimiento suyo era contrarrestado por la palanca precisa de Elena. 1, 2, 3 segundos. Su respiración se volvió más rápida, un dejo de pánico asomándose en su mirada. 4, 5, 6. «Suéltame», gruñó, su voz baja, apenas audible pero cargada de frustración. Elena no respondió, manteniendo la sumisión con una calma que contrastaba con la tensión del momento. 7, 8, 9. Los estudiantes comenzaron a murmurar, sus expresiones pasando de la incredulidad a un respeto naciente. Carmen, desde el borde de la colchoneta, tenía una sonrisa apenas contenida, como si por fin viera justicia. 10, 11, 12. «Ríndete», dijo Elena con una voz tranquila pero firme, aplicando una fracción más de presión, suficiente para enviar un mensaje sin causar daño. «Está bien rendirse». 13 segundos. La cara de Carlos enrojeció, una mezcla de esfuerzo físico y orgullo herido. Sus ojos recorrieron la sala, viendo a sus estudiantes presenciar su derrota. 14 segundos. Con un último intento inútil de liberarse, exhaló bruscamente,
su cuerpo relajándose en señal de rendición. Sus palmas golpearon la colchoneta, el sonido resonando como un trueno en el silencio del gimnasio. Era la señal universal de sumisión en el jiu-jitsu. Elena lo soltó de inmediato, rodó hacia un lado y se puso de rodillas, inclinándose respetuosamente, como le había enseñado su abuelo. Extendió una mano para ayudarlo a levantarse, un gesto de reconciliación tradicional. Carlos, humillado, ignoró la mano y se puso de pie con dificultad, ajustando su gi desarreglado con movimientos bruscos. «Suerte», gruñó, su voz cargada de resentimiento, pero nadie en la sala lo creyó. El combate había durado solo 14 segundos, pero había sacudido los cimientos del reino cuidadosamente construido de Carlos. El silencio se rompió con murmullos de asombro. Los estudiantes intercambiaban miradas, algunos impresionados, otros desconcertados. Carmen se acercó al tocó a Elena, con una sonrisa que ya no ocultaba su admiración. «Eso no fue un movimiento de cinturón marrón», dijo, entrecerrando los ojos. «¿Dónde aprendiste eso?» Elena tomó un sorbo de agua manteniendo la calma. «Mi abuelo tenía técnicas únicas», respondió, con una sonrisa sutil que escondía la profundidad de su historia. Marcos, el cinturón marrón que había entrenado con ella, se acercó, su condescendencia reemplazada por un respeto genuino. «Nunca he visto a nadie someter a Carlos», dijo, sacudiendo la cabeza. «¿Quién eres?» Carlos intentó retomar el control, su voz más tensa de lo habitual. «Fue suerte», dijo, dirigiéndose a la clase. «Vuelvan a practicar. Gómez, tómate un descanso. Pareces cansada». El despido era un intento transparente de minimizar lo que acababa de suceder, pero Elena simplemente se inclinó y salió de la colchoneta, dirigiéndose a su botella de agua. Lucía desde la esquina le hizo una seña discreta. La cámara había capturado todo. Los estudiantes seguían observándola, algunos con curiosidad, otros con un nuevo interés. Carmen se acercó de nuevo. «Ese escape, esa transición, eso fue material de cinturón negro», insistió. Elena sonrió, sin comprometerse. «Mi abuelo era un maestro especial», dijo, dejando que las palabras flotaran en el aire. Carlos, aún recuperándose de la humillación, anunció nuevos emparejamientos. «Gómez contra Javier», dijo, señalando a un joven cinturón negro que destacaba en las fotos de la pared como campeón nacional del año pasado. «Veamos si fue suerte». Javier, de 25 años, era alto, musculoso y conocido por su agresividad en la colchoneta, pero también había visto el combate de Elena con Carlos, y en sus ojos había una mezcla de respeto y cautela. «Empecemos desde la guardia cerrada», instruyó Carlos, con un tono que buscaba recuperar su autoridad. Javier tomó la posición superior, y Elena se preparó, sabiendo que este combate sería otra prueba, no solo de su habilidad, sino de su capacidad para mantener el equilibrio entre su fachada y su propósito. Lo que siguió fue una demostración técnica que dejó a todos sin aliento. En lugar de buscar dominar a Javier, Elena se enfocó en defensas impecables, contrarrestando cada uno de sus ataques con movimientos precisos y eficientes. Sus escapes eran fluidos, sus transiciones casi invisibles, como si estuviera bailando en la colchoneta. Durante 5 minutos, neutralizó cada intento de sumisión de Javier, demostrando un nivel de control que hablaba de décadas de entrenamiento. Los estudiantes, ahora atentos, comenzaron a murmurar entre sí, reconociendo que la nueva no era ninguna novata. Carlos observaba desde el borde, su expresión una mezcla de frustración y curiosidad creciente. Al final de la clase, Carlos la confrontó, apartándola del grupo. Su voz era baja, pero cargada de una mezcla de enojo y asombro. «¿Quién eres realmente?», exigió, entrecerrando los ojos. «Ningún cinturón marrón se mueve como tú. ¿Cuál es tu juego?». Elena sostuvo su mirada, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Respiró profundamente, sintiendo el peso de la promesa de su abuelo. «Soy Elena Navarro, nieta de Antonio Navarro», dijo, su voz firme pero sin arrogancia. El nombre resonó como un trueno en el gimnasio. Antonio Navarro era una leyenda en el jiu-jitsu, uno de los primeros en recibir un cinturón negro en Brasil en los años 60, conocido por sus innovaciones técnicas y su filosofía de humildad y respeto. Su dojo en Granada nunca buscó fama, pero su legado era reverenciado por quienes entendían la verdadera esencia del arte. Carlos palideció, su expresión cambiando de la hostilidad a la incredulidad. «¿El Antonio Navarro?», preguntó, casi en un susurro.
Elena asintió. Obtuve mi cinturón negro hace 15 años. Vine como cinturón marrón para ver cómo tratan a los nuevos, especialmente a las mujeres. Mi abuelo quería que el jiu-jitsu fuera un espacio de respeto, no de ego. Hizo una pausa, mirando a los estudiantes que se habían acercado, atraídos por la revelación. Murió hace 3 meses, continuó, su voz temblando ligeramente por la emoción, pero firme en su propósito. Su último deseo fue que ayudara a preservar el alma del jiu-jitsu, un arte que da confianza a quienes no la tienen, que enseña fuerza a quienes se sienten débiles, que une a las personas, no las divide. Vine a documentar cómo academias como esta humillan a los nuevos, descartan a las mujeres, priorizan el ego sobre el crecimiento. El silencio en el gimnasio era denso, casi tangible. Los estudiantes, que momentos antes reían con las burlas de Carlos, ahora escuchaban con atención, algunos asintiendo en silencio, sus propias experiencias resonando con las palabras de Elena. Lucía, desde la esquina, capturó cada palabra, cada reacción, sabiendo que este momento sería el corazón mozos y el corazón de su presentación. Elena se volvió hacia Carlos, su mirada directa pero no acusadora. «No estoy aquí para avergonzarte», dijo. «Estoy aquí para que recordemos lo que este arte debería ser. ¿Cuántos estudiantes has ahuyentado con tu eliminación agresiva? ¿Cuántas mujeres han dejado de entrenar porque las hiciste sentir menos? ¿Cuántas personas podrían haber encontrado sanación en el jiu-jitsu, pero encontraron solo rechazo?» Carlos, por primera vez, pareció vulnerable. Sus hombros se relajaron y su mirada se suavizó, como si las palabras de Elena hubieran tocado un nervio profundo. «Tu abuelo fue mi inspiración para empezar jiu-jitsu», admitió, su voz baja, casi confesional. «Vi un video suyo cuando era adolescente. Su calma, su técnica. Quería ser como él en los juntas». Hizo una pausa, como si estuviera revisitando un recuerdo lejano. No sabía que era su nieta. Elena sintió, sintiendo una conexión inesperada. «Entonces sabes que el jiu-jitsu no es solo ganar torneos. Es construir personas, comunidades, un legado de respeto». Las palabras de Elena resonaron en el gimnasio, y varios estudiantes, incluida Carmen, asintieron, sus rostros reflejando una mezcla de reflexión y apoyo. «Vine a documentar el problema», continuó Elena dirigiéndose ahora a toda la clase. «No para señalar culpables, sino para mostrar que podemos hacerlo mejor. El jiu-jitsu me salvó de una infancia difícil. Me dio confianza cuando no tenía ninguna, fuerza cuando me sentía rota. Todos merecen esa oportunidad, no solo los que encajan en un molde de campeón». Sus palabras eran un eco de las enseñanzas de su abuelo, un recordatorio de que el jiu-jitsu es más que un deporte, es un camino hacia la resiliencia, la comunidad, la humanidad. Carlos permaneció en silencio procesando lo que acababa de escuchar. Su expresión, antes endurecida por el orgullo, ahora mostraba un atisbo de introspección. «Creo que tenemos mucho de qué hablar», dijo finalmente, su tono desprovisto de la arrogancia que lo había definido minutos antes. Elena asintió, sintiendo que por primera vez había una apertura para el cambio. «Estoy aquí para eso», respondió, con una sonrisa que combinaba determinación y esperanza. 6 meses después, Elena empujó las puertas de cristal de la academia, ahora renombrada Jiu-Jitsu Navarro, en honor a su abuelo. El cambio era evidente desde el momento en que cruzó el umbral. Las paredes, antes cubiertas solo de trofeos y fotos de competiciones, ahora mostraban los principios que don Antonio había inculcado: respeto, humildad, excelencia técnica, comunidad. Las colchonetas, antes un campo de batalla para el ego, ahora eran un espacio donde estudiantes de todas las edades y géneros entrenaban con un propósito compartido. Carlos, tras pasar una semana entrenando con Elena después de su encuentro inicial, había abrazado un cambio profundo. Su habilidad técnica nunca estuvo en duda, pero su enfoque de enseñanza se transformó, volviéndose inclusivo, acogedor, centrado en levantar a sus estudiantes en lugar de derribarlos. «Buenos días, profesora Navarro», llamó una adolescente desde una esquina, practicando un escape técnico con una compañera. Era una de las muchas mujeres que se habían unido a la academia desde el cambio cultural, atraídas por la nueva filosofía que Elena y Carlos habían implementado. Elena saludó con una sonrisa, dejando su bolsa en el suelo y acercándose a Lucía, ahora parte del personal a tiempo completo, documentando la evolución de la academia para una serie sobre comunidades positivas en las artes marciales.
¿Lista para el taller de hoy?, preguntó Lucía, señalando a un grupo de instructores de otras academias que se reunían para aprender los métodos inclusivos de Elena. Siempre, respondió ella, ajustando su cinturón negro, bordado con el nombre de su abuelo junto al suyo. Carlos salió de su oficina, su actitud transformada. El borde agresivo que una vez lo definió había sido reemplazado por una calma confiada, un reflejo de la influencia de Elena y las enseñanzas de don Antonio. El grupo de instructores está listo, dijo, señalando a los visitantes. ¿Quieren aprender cómo logramos el cambio aquí? Elena asintió mirando hacia la entrada, donde una foto de su abuelo colgaba prominentemente. Podía casi escuchar su voz suave, repitiendo las palabras que la habían guiado toda su vida. La verdadera victoria en el jiu-jitsu no es derrotar a otros, sino ayudarlos a levantarse. Elena tomó su lugar al frente de la clase, inclinándose profundamente antes de comenzar el taller. Los instructores visitantes, provenientes de academias de toda España, la observaron con atención, algunos con cuadernos en mano, otros grabando con sus teléfonos. Habló con pasión, compartiendo no solo técnicas, sino una visión, un jiu-jitsu que acoge a todos, que desafía los prejuicios, que construye comunidades donde cada persona, sin importar su género, fuerza o experiencia, pueda encontrar su lugar. Los estudiantes de la academia, incluidos Carmen, Marcos y Javier, se unieron al taller practicando junto a los visitantes, demostrando que el cambio era posible cuando el respeto y la humildad guiaban el camino. La sesión terminó con aplausos, no solo para Elena, sino para el espíritu que ella veía de me entenderla. Te había traído ahora que venimos con la mazón para mi academia hasta pena. Carlos, desde el borde de la colchoneta, la miró con un respeto que no necesitaba palabras. Habían recorrido un largo camino desde aquel combate de 14 segundos, un momento que no solo cambió la dinámica de una clase, sino el alma de una institución. Elena sabía que su trabajo apenas comenzaba. Había otras academias, otras historias de toxicidad que necesitaban ser enfrentadas, pero por ahora, en ese dojo que ahora llevaba el nombre de su abuelo, había plantado una semilla que crecería, colchoneta por colchoneta, estudiante por estudiante, hasta devolver al jiu-jitsu la esencia que don Antonio siempre defendió. Mientras salía del gimnasio, Elena tocó la pulsera de madera en su muñeca, sintiendo la presencia de su abuelo. Miró hacia el cielo, donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el horizonte de tonos dorados. Lo estamos logrando, abuelo, susurró, paso a paso. La academia detrás de ella vibraba con risas, instrucciones y el sonido de cuerpos trabajando juntos, no para destruirse, sino para crecer. Era el sonido del jiu-jitsu que don Antonio siempre había soñado. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.